Me dice Gamarán, ¿por qué el experimento de Millet y Urey sobre la recreación de la Tierra primitiva no es concluyente sobre el origen de la vida? Porque generaron aminoácidos, pero no generaron vida. El experimento de Miller no generó vida. Entonces es un indicio importante de cómo se pueden crear moléculas orgánicas complejas en un entorno similar al que suponemos que había al principio de nuestro planeta. Si la vida debe ser tan común en el universo, no sé quién dijo que tenga que ser tan común en el universo, ¿por qué solo se ha dado una vez en 4.500 millones de años? ¿Pero de dónde sacas que se ha dado solo una vez en 4.500 millones de años? Se pudo haber dado miles de veces a lo largo de los primeros miles de años, miles de millones de años de nuestro planeta. Nadie dice que solo se haya ocurrido una vez. ¿De dónde sacas que solo ocurrió una vez? Te lo estás inventando. ¿Cómo te estás inventando que debe ser común en el universo? Sabemos las condiciones necesarias para que surjan por lo menos las moléculas orgánicas. Sabemos las condiciones para que exista vida como la conocemos nosotros. Si hay otras formas de vida, pues no lo sabemos. Y para eso existe la ciencia ficción, para especular sobre eso. Pero los planetas que se han encontrado alrededor de estrellas por toda la zona cercana a nuestro planeta, pues no es tan fácil, tienen que estar en una zona determinada que se llama la zona Ricitos de Oro, y deben tener agua. O sea, la zona en la que estén respecto de su estrella es una zona que tenga unas temperaturas que permitan la vida, como la conocemos, insisto. La vida como la conocemos tiene límites. Después de cierta temperatura, pues ya no hay. Va hacia arriba y hacia abajo. Entonces esa temperatura, esa variación de temperatura entre esos dos límites es la que debe tener cualquier planeta para tener algo que nosotros llamaríamos vida. Y son pocos los planetas que se han encontrado dentro de la zona Ricitos de Oro. Le llaman Ricitos de Oro porque es como el potaje de Ricitos de Oro y los Tres Ositos, ni demasiado caliente ni demasiado frío, sino adecuado para que se lo coma Ricitos de Oro o para que haya vida ahí. No hay tantos y no sabemos si hay vida en ellos. No lo sabemos todavía. Hay una serie de indicios de carácter químico que buscan los científicos para ver si hay posibilidad de que en esos planetas haya vida. Pero nadie dijo que sea muy común en el universo. Esa es una afirmación absolutamente gratuita. ¿Ok?